El Señor esté con y ustedes. con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus apóstoles: No piensen que he venido a traer la paz a la tierra. No he venido a traer la paz sino la guerra. He venido a enfrentar al hijo con su padre, a la hija con su madre, a la nuera con su suegra, y a los enemigos de cada uno serán los de su propia familia. El que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que salve su vida la perderá, y el que la pierda por mí la salvará. Quien os recibe a ustedes me recibe a mí, y quien me recibe a mí recibe al que me ha enviado. El que recibe a un profeta por ser profeta, recibirá recompensa de profeta. El que recibe a un justo por ser justo, recibirá recompensa de justo. Quien diere, aunque no sea más que un vaso de agua fría, a uno de estos pequeños por ser discípulo mío, yo les aseguro que no perderá su recompensa. Cuando acabó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, Jesús partió de allí para enseñar y predicar en otras ciudades. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos sentamos un momento. Parece una contradicción la palabra del Evangelio que acabamos de escuchar con lo que se nos ha dicho y se nos ha enseñado de nuestro Señor Jesucristo y de Dios, porque pareciese que nosotros pensamos que Jesús vino a traer la paz, y en estas palabras que le dice a sus apóstoles: no he venido a traer la paz, no he venido a traer la paz a la tierra, no he venido a traer la paz, sino la guerra. He venido a enfrentar al hijo con su padre, a la hija con su madre, a la nuera con su suegra, y los enemigos de cada uno serán los de su propia familia. Entonces, no es la paz el camino hacia el cielo, no es el perdón, no es los lazos de amistad. Sí. Entonces, ¿cómo queda de que Jesús no vino a traer la paz? No viene a traer la paz en el sentido de que no podemos nosotros justificar la paz, que justifiquemos nosotros la convivencia a costa de las cosas de la voluntad de Dios. A ver si me doy a entender. Si yo quiero estar en paz con Dios, yo tengo que cumplir sus mandamientos, y eso es lo que tengo que buscar, hacer la voluntad de Dios. Ayer decía el Evangelio, mandó a sus apóstoles de 2 en 2, y no les dejó que llevaran más que la túnica, las sandalias y el bastón. Prácticamente es: vayan y anuncien con lo que traen puesto. Y esto es una frase fuerte. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros buscamos la seguridad, y esa seguridad muchas veces la tenemos en el dinero, la tenemos en las amistades, la tenemos en cosas materiales. Por ejemplo, ¿verdad? Si alguien va a viajar, pues a veces ahí, discúlpenme, pero a veces los hombres somos más prácticos. Unas cuantas playeras, unas cuantas camisas, un pantalón, unos calzones, unos calcetines y ya estuvo. Y a veces las mujeres pues quieren meter, no sé si hasta el perico ahí, ¿verdad?, en la maleta. Vemos las maletas pequeñas y las maletotas grandototas. También para las misiones a veces uno va llevando, no, pues que voy a llevar esto, que voy a llevar el otro, voy a llevar para acá, esto me puede servir,
¿Por qué? Porque voy a saber que si yo necesito de algo, ahí lo tengo. Pero en el vayan con lo único que traen es poner toda mi confianza en Dios. Ya no voy a llevar ahí los 100 pesitos para ver si se me antoja una coca o una hamburguesa o a ver si se me antoja algo en el camino. No. Oye, Señor, ¿y si tengo sed? Dios proveerá. Señor, ¿y si tengo hambre? Dios proveerá. Señor, ¿y si se rompe mi pantalón? Dios proveerá. Toda la confianza está puesta en Dios. Ahora, esta confianza en Dios muchas veces me va a separar de lo que pueden estar pensando mis familiares. Cuando uno tiene un camino de conversión, cuando uno conoce a Dios y se empieza a acercar más a Dios, fíjense que los primeros enemigos son los familiares y muchas veces los amigos. Uy, ya va a ir a la iglesia, la santita. Ay, el santito ya va a ir a la iglesia. Ay, espérate, le limpio la aureola. Ay, ya le están saliendo las alitas. Eso es carrilla o burla de la que es no tan pesada, pero a veces también te empiezan a decir, con un error que tienes, con una situación, uy, y eso que va a la iglesia, y eso que va a misa, imagínate que no sé qué, y empieza a haber esta guerra, empieza a haber esta discusión. ¿Quiénes son los primeros que van a impedir? Es mi propia familia. Desafortunadamente pareciese que que estoy inventándome algo, pero los esposos a veces empiezan contra las esposas porque van a la iglesia, porque van a misa, porque quieren ayudar un poquito ahí en el catecismo, en alguna otra cosa. No se puede. O los hijos, o si están chicos, los papás. Y esto es una realidad en el día a día, no me lo estoy inventando. Conozco varios casos en diferentes lugares. Eso es a lo que se refiere el Señor. También el que yo no puedo estar de acuerdo con mi familia antes que con el Señor. Por eso dice aquí, el que ama más a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. Yo no puedo estar de acuerdo con que un familiar esté faltando a las leyes de Dios. Es que yo conozco que mi hijo por ahí es de los que se meten a los negocios a robar, pero no voy a decir nada porque es mi hijo. ¿Dónde está mi compromiso con Dios? Es que yo sé que mi esposo hace tranza con el negocio que tiene, pero me voy a quedar calladita. ¿Dónde está mi compromiso con Dios? El ser honesto, el ser honesto. A veces hasta decimos, ¿verdad? Pues yo no soy el que está pecando, es él, pero pues está bien porque así me da más para el gasto. Ya estoy siendo cómplice. Y acuérdense que dice un dicho por ahí, tanto peca el que mata la vaca como el que le agarra la pata. Si yo sé que el dinero que está viniendo es sucio y de todos modos yo lo estoy utilizando para beneficiarme, también soy partícipe de ese pecado. Si yo sé que mi hijo está copiando y el 10 que sacó en el examen es porque copió, no estoy amando a Dios y no estoy amando a mi hijo tampoco. Tengo que llamarle la atención, tengo que decirle, no puedes hacer esto. Sorprendió allá en la Ciudad de México, ya tiene un buen rato. Yo creo que ya hasta se les olvidó a todos, pero se subió un muchacho a saltar en el camión en el que iba, en el microbús. Se sube el muchacho y de repente se para una señora que iba en el camión como pasajera
y bajó al muchacho y llamó a la policía y ahí entretuvo la señora al muchacho. ¿Y quién era el muchacho? Su hijo de esta señora. Ahí así como que, ay, híjole, entregó a su hijo. Es lo que tenemos que hacer muchas veces. No podemos tener doble cara. Ay, aquí sí muy bien y en la casa diferente. Es que es para mantener a mi familia. Ay, es para que no se enoje mi esposa. Ay, es que para que mis hijos estén bien. No, o estoy con Dios o no estoy con Dios. O voy a hacer las cosas bien o no voy a hacer las cosas bien. A eso se refiere, esa es la violencia. No es que el Señor traiga la guerra, vamos a por los misiles, las bombas. No, es la violencia del bien, de la violencia que me mueve a hacer las cosas como Dios manda, que me tiene que mover para darme cuenta de aquello que no está bien y actuar en el momento. Yo les digo en los bautismos, a los papás y a los padrinos, dentro de los compromisos que tienen como papás y como padrinos. Yo tengo que educar en valores y tengo que educar en la fe. Y esto de educar significa amar. Amar, que la parte bonita es los besos, los abrazos, el hacerle piojito, jugar con ellos, estar cercanos, llevarlos al parque. Pero también la parte difícil del amor significa disciplinar, llamar la atención, corregir cuando se tenga que hacer, castigar si es necesario. Yo les digo que a mí no me gusta la violencia, y menos la violencia familiar. Creo que hay métodos para educar, pero sí reconozco que en su momento es mejor una buena nalgada o un buen chanclazo a su tiempo que los golpes que da la vida. Y le digo a los papás, a mí me da mucho dolor, mucha tristeza, por ejemplo, esa noticia hace como unos 2 años, un jovencito que lo mató la policía ahí en el estado en el municipio de Catepec, en la colonia de Jardines de Morelos. Y el muchachito tenía creo que 15, 16 años. Y la policía, ¿por qué lo mató? Pues ellos repelieron los balazos que soltaron. Cuando está ahí este muchachito ya muerto en la calle y llega su papá, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué a mi hijo? No, ¿por qué? Unas escenas desgarradoras. Y yo pensaba, ¿y dónde estaba ese papá cuando este muchachito empezó a llevar cosas diferentes a la casa? Mamás, ustedes son bien buenas y saben perfectamente cuando faltan cosas en su bolsa. Saben perfectamente cuando sus hijos no están haciendo bien. ¿Por qué dejarlos? ¿Por qué no corregirlos en ese momento? La vida te los puede arrebatar después. Claro, resultó que el papá de este muchacho también todo un ladrón, su hermano todo un ladrón. ¿Qué escuela llevaba este hijo? Entonces, hermanos, Jesús viene a traer esta guerra de valores para que reaccionemos, para que realmente ganemos la vida, pero la vida importante que es la vida eterna. Por eso dice aquí el Señor, el que salve su vida la perderá, pero el que pierda por mí su vida la salvará. Es decir, no voy a buscar la vida material, sino voy a buscar primero la vida espiritual, y eso me va a llevar a tener vida también material. ¿Cuánto tiempo? El tiempo que Dios quiera. Pero después de un tiempo un paso por esta tierra, podremos tener esa vida eterna en la casa del Padre. Hermanos, cada uno de nosotros debemos decidir qué es lo que quiero.
la vida eterna, la santidad, estar con Dios, pues tenemos que empezar a caminar. Tenemos que empezar a seguir la voluntad de Dios, los mandamientos, los mandatos, y a ir cortando con todo aquello que me vaya alejando y me vaya separando de Él. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén.